Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y en esta realización del coloquio de la RIED. En esta ocasión, les doy la bienvenida a la mesa que celebraremos sobre metodologías e instrumentos para la evaluación. Esta mesa cuenta con la participación de académicos de distintas partes del mundo que van a presentar trabajos muy interesantes en los que abordaremos enfoques sobre los procesos de diseño, validación y desarrollo de instrumentos de evaluación de aspectos nodales de la docencia. Por una parte, la apreciación de los estudiantes, vista a partir de un histórico de datos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Por otra, abordando un enfoque muy distinto, el del desarrollo de instrumentos para la evaluación de la educación para la cohesión social, mediante la medición de la colegialidad docente o la inclusividad sociocultural como elementos relevantes. En esta ocasión nos acompañan para la presentación distintas personas, investigadores que presentarán sus trabajos. Voy a dar inicio a la mesa con el trabajo Diseño y validación del instrumento para evaluar la colegialidad docente en los centros de educación primaria de República Dominicana para la mejora de la cohesión social. Este trabajo es un trabajo colectivo que presentan Iluminada Rosario Cruz, Margarita Baquieva Karimova, Purificación Sánchez Delgado y Sonia Ortega Gaite, de distintas universidades de República Dominicana y de España. Entonces, a los ponentes les comento que tenemos 15 minutos para cada ponencia. Al público participante le pido que sus preguntas nos las haga llegar por el chat de el Zoom o de la plataforma de transmisión en vivo que tenemos corriendo actualmente, para que podamos transmitirles sus preguntas y comentarios a nuestros ponentes. Entonces, le pido a Iluminada Rosario Cruz que inicie con su participación. Y ya tienes permiso para compartir pantalla, ¿verdad? Gracias, Mariana. Vamos a comenzar nuestro trabajo. Bueno, nuestro trabajo se titula Evaluar la colegialidad docente en los niveles de educación primaria de República Dominicana. Este trabajo lo estamos presentando, como ha dicho Mariana, 4 personas que hemos trabajado en él. Bueno, pues así un breve resumen, podemos decir que es la validación de un instrumento de la colegialidad docente como parte de la cohesión social, de ese trabajo que se viene realizando de modelo de cohesión social en la República Dominicana. Y es una validación de un instrumento que contiene 6 dimensiones. Y ya lo iremos viendo en el transcurso de la presentación. Esa validación tiene 3 pasos de valoración de juicio lógico, de experto, también de una prueba piloto y también de una fase extensa de una población de 1000, con unos métodos de la teoría clásica del test, Maastricht y el análisis RATS. Y veremos cómo también presentamos unos contrastes que se dieron en el transcurso de grupos con la parte sociodemográfica que tenían como también variables,
Y tenemos unas conclusiones ya mirando cómo este instrumento en este contexto dominicano se validó con algunas adaptaciones para que podamos aplicarlo en diferentes momentos. También ahí vimos una serie de diferencias de edad, de veteranía, del nivel formativo de los profesores participantes y el ámbito de trabajo. Bueno, nosotros tenemos que comenzar diciendo que la Comisión Europea desde el 2000 hasta el 2005 lanzó una propuesta para la guía de las políticas sociales y para el bienestar de la población, que tenía como fin principal ver cómo había un acceso equitativo a recursos, a derechos, para que fueran sostenibles a lo largo de la vida. Bueno, en este marco de acción, en diferentes regiones del país, hubo propuesta por la CEPAL desde el 2010 al 2020 para la inclusión y la cohesión social en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, pues en ese sentido, esta cohesión social que ha guiado el desarrollo de políticas públicas y que esta concibe la calidad de una forma como integradora, sistémica, mirándola como un derecho que tienen la población, todas la población, sin exclusiones. Eso es muy atractivo y a la luz de todo esto surge un tema que es la colegialidad docente. Todo este sistema de cohesión social tiene subtemas. Ahí está todo el bienestar social, la sostenibilidad. Tenemos en la equidad y la participación. Dentro de la equidad es que surge el subtema de la colegialidad docente. Entonces, en ese subtema nosotros hemos comenzado a trabajar como educadores que estamos queriendo aportar y queriendo reflexionar sobre lo que pasa en nuestros países, como es la República Dominicana. Un país donde nosotros tenemos una población de 10 millones de habitantes, donde el 57% de la población está incluido entre niños y jóvenes, y dentro de eso hay un 20% que está cursando la escolaridad, el nivel inicial y primario, y un 9% en secundario. Pero sobre todo, una población que está empobrecida, que tiene una deuda social, los gobiernos tienen deudas sociales muy altas con ello, y que la gente ve la educación como una vía de superación social para solucionar todas sus problemáticas personales y sociales. En el marco de este contexto, ha sido mucho la reflexión que se ha hecho desde Educación para Todos en el 1990, la conferencia de Dakar, los objetivos del milenio, todo lo referente a la calidad y a la eficiencia del sistema educativo que se ha venido reflexionando en las últimas décadas en las reformas educativas que ha habido en República Dominicana, han sido 3 consecutivas, y toda la atención en la formación de los docentes. Esto nosotros nos ha llevado a elegir un contexto determinado dentro de esta realidad. Ahí lo tenemos señalado en 2 distritos, en 2 regionales de educación, una en La Vega, una provincia del interior, y otra en Santo Domingo, la capital de la República. Entonces, dentro de esas direcciones regionales hemos escogido 2 distritos, uno en el distrito 0605 de La Vega Este, que tiene esa regional tiene 7 distritos educativos,
y un distrito, el distrito 1003 de la Regional de Santo Domingo, que tiene 6 distritos. Nosotros tenemos unas aulas muy superpobladas. Hay un avance en la cobertura porque últimamente se ha ido incorporando los diferentes niños desde los 5 años a la escuela. La carga horaria es insuficiente, la formación docente también, y el presupuesto ha ido aumentando en los últimos años. Este tema de la colegialidad docente, nosotros lo enmarcamos dentro de esta concesión que señala GenEduco en los trabajos que ha realizado Baquieva, Yorné y un grupo donde han trabajado la colegialidad docente y la han visto desde una forma de trabajar coordinada y colaborativa, desde un fin y un objetivo común para la mejora de la cohesión social, basada en un fuerte compromiso de los valores y las normas compartidas y en un clima positivo de cohesión y confianza en el grupo. Y como consecuencia de eso, se toman las decisiones de manera consensuada, como una tarea común dentro del centro educativo. Esto va a implicar una profesionalidad y un compromiso con la tarea docente. Eso va a implicar también autonomía, una calidad en el desempeño, también en los aprendizajes, unas decisiones compartidas y un liderazgo también compartido que va a contribuir mucho a la mejora, como expresan estos autores en los cuales nosotros nos hemos basado. Entonces, nuestro objetivo principal era validar el instrumento. Ese instrumento que es de Baquieva, 2016, y lo queríamos validar en estos distritos educativos que ya hemos mencionado, de las regionales de la República Dominicana. Y en esta validación de este constructo de la colegialidad docente, nosotros hemos querido verla para ver su pertinencia y la relevancia y dentro de este contexto en todas las dimensiones que contiene el instrumento. Y hemos querido validarla métricamente y hemos hecho las 3 validaciones, la lógica, la de prueba piloto y la de ya el grupo grande para medir esta colegialidad docente como parte de la evaluación de la cohesión social. Entonces, en esta validación lógica, nosotros hemos hecho un juicio de expertos. 20 técnicos docentes participaron en esa validación. En eso había 12 doctores y los demás con maestría. Hicimos grupos focales de profesores universitarios para ver el instrumento, un instrumento que no fue hecho en República Dominicana y que queríamos validarlo en nuestro contexto. Entonces, para eso ellos, sobre todo los expertos, nos dieron muchas sugerencias para que le cambiáramos algunos criterios, adecuación del lenguaje, la perspectiva de género y todo lo que nos dijeron, nosotros lo introdujimos para que el instrumento fuera a una prueba piloto. Fuimos a una prueba piloto en un distrito educativo de La Vega. Pero 4 minutos. 4 entonces, minutos. en ese distrito nosotros validamos el instrumento. El instrumento entró con 52 ítems y ya salió 62 ítems y ya salió con 54 ítems. 51 ítems. Cuando ya vinimos a la prueba final, que es la prueba del estudio de 1000 docentes, como vemos ahí en esta estadística, había docentes, orientadores, coordinadores, directores, todos esos grupos participaron en esta prueba. En los resultados, nosotros hemos tenido unos resultados para
la descripción de esos ítems que se le aplicaron las pruebas de desviación típicas, la correlación de elementos, los alfas de Cronbach, y todo esto, si nos ponemos a ver en cada una de estas tablas, podemos ver cómo estos ítems correlacionaban, cómo estos ítems se puntuaban, y todas aquellas puntuaciones que estaban más altas, que no estaban adaptadas, nosotros fuimos sacando los ítems que no se fueron validando. Entonces, en ese sentido, nosotros sacamos como resultado de los 52 ítems, 51 ítems que entraron, solamente nosotros pudimos validar 28 ítems. Pero tuvimos también unos resultados muy buenos de contraste, donde vimos cómo las mujeres, las personas, la del sexo femenino, contestaban diferente la validación a los del sexo masculino. Lo de tanda extendida, lo de que trabajaban media tanda, lo de la zona rural, la zona urbana, y toda esta, los profesores que tenían más tiempo en el servicio, cómo valoraban esta colegialidad y cómo se organizaban. Por lo tanto, nosotros al final hemos visto con toda la aplicación de todas las pruebas que el ítem los ítems fueron validados, y ya tenemos un instrumento para evaluar la colegialidad docente dentro de nuestra realidad dominicana. Como conclusiones, podemos decir que en estas políticas el foco de los docentes se debe poner en atención a las condiciones de la colegialidad docente en la colaboración entre dirección y los docentes de los centros educativos, para que haya una participación y una visión compartida de lograr las metas en los centros educativos y en toda la educación. Trabajar unido, creando una identidad de los equipos docentes, conseguir la integración de los aprendizajes de los colegas entre ellos, y un aumento que vimos en la tanda extendida para que eso sea revisado, que juegue un rol correspondiente con la calidad, y que el Ministerio de Educación debe dar a conocer más los estándares de los profesionales para crear como un espejo donde ellos puedan mirarse y donde esta colegialidad tenga un espacio para su aplicación en los centros educativos. Entonces, favorecemos esa formación docente desde la colegialidad para que los docentes puedan trabajar mejor y obtener mejor resultado. Listo. Muy bien. Es impresionante cómo me diste tus 15 minutos. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Iluminada. Una precisión extraordinaria. Muchas gracias. Y va corriendo. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues damos ahora paso a la siguiente presentación, que es un proyecto muy hermano de este. Diseño y validación del instrumento para evaluar la colegialidad docente en los centros de educación secundaria de República Dominicana, y la presentación la hará Carlos Sancho. Igual tienes 15 minutos para tu presentación. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, es una investigación, como si dijéramos, hermana de la que ha presentado la compañera Iluminada. Enhorabuena. Y se realizó, únicamente la diferencia es que se realizó en educación
secundaria. Por lo tanto, se titula Diseño y validación del instrumento para evaluar la colegialidad docente en los centros de educación secundaria, también en la República Dominicana, realizado por la compañera Josefina Pimentel de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Ministerio de Educación de la República Dominicana, el compañero José González Such de la Universidad de Valencia, Margarita Baquieva y yo mismo también de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, seré un poquito más breve, ya que ha explicado excelentemente el contexto la compañera Iluminada y el grupo de estudio, y únicamente con esa diferenciación de que esta investigación se centra en la educación secundaria. Por lo tanto, ¿cuál sería el contexto y marco teórico? Pues partiendo de esa definición de colegialidad, también desarrollada por la compañera Baquieva en 2016 y otros trabajos en 2018-2019, a partir del modelo de cohesión social, de evaluación para la cohesión social en educación de Horner 2012, pues se diseñan y validan diferentes instrumentos, en este caso para evaluar en el contexto español también la colegialidad. Después son adaptados, diseñados y validados específicamente para el contexto de República Dominicana. Por lo tanto, en este caso, partiendo también de ese contexto marco teórico que ha explicado de manera perfecta la compañera Iluminada, pues partiríamos, por ejemplo, de reflexiones de colaboración o de colegialidad en la docencia, donde, por ejemplo, Darling Hammond comenta que, pues, que muchas veces el docente sufre situaciones de aislamiento, ¿no? Y plantea la reflexión de que una experiencia, por ejemplo, de un docente con 20 años de experiencia, que ha impartido 20.000 clases, ha sido evaluado 30 veces, pero nunca ha visto enseñar a otro docente. Es decir, aparte de que faltaría un poco más de formación en este aspecto de cómo enseñar de manera adecuada, también faltarían otros elementos de colaboración, de colegialidad, ya que si el docente se sitúa de manera aislada y es formado también de manera aislada, como comenta Darling Hammond, pues también va a enseñar o a seguir esa tendencia de aislamiento, de enseñanza individual. Por lo tanto, pretendemos también con este tipo de investigaciones o estudios que se mejore también el propio concepto de colegialidad docente, ya que es algo que también a nivel general la literatura o la investigación lo comenta, ¿verdad? Entonces surge esta necesidad de validar y aplicar también en el contexto de República Dominicana un instrumento de medición que ayude a identificar los elementos que definen esa colegialidad para después, pues, llevar a esta reflexión, a esta mejora también de la actuación docente en su ejercicio interno de los centros educativos. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo de esta investigación, de este estudio, en este caso de esta comunicación en el Congreso de Río 2021? Pues validar este instrumento para que sirva para evaluar el constructo de colegialidad en los centros de educación secundaria de la República Dominicana. Y que para ello también nos permitan esos elementos, esos datos, valorar las dimensiones de relevancia y pertinencia, es decir, en todas las dimensiones del constructo, valorar realmente los criterios de relevancia y pertinencia para ver si eso es útil en el contexto donde se aplica y que también evidentemente nos sirva para mejorar a nivel de confiabilidad y validez pues el propio instrumento, ¿no? A partir de esa aplicación. Por lo tanto, todo ello, el objetivo específico número 3 sería, a partir de esa información que se extrae de la recogida de información, pues ver si pueden aportar elementos útiles, empíricos y pertinentes para que evidentemente puedan ser ya utilizados más a nivel de investigación en estos contextos de aplicación y que también todo ello nos sirva o nos ayude a explicar algunas diferencias o similitudes entre los resultados, por ejemplo, entre tandas de docentes o entre horarios o entre diferentes variables estudiadas, también en relación al propio constructo evaluado. Por lo tanto, esas son diferentes preguntas que surgen como objetivos también y que después daremos respuesta, veremos los resultados en este sentido. ¿Cuáles han sido las fases de aplicación? Pues por un lado, una entrada real al campo de objeto de estudio por la compañera Josefina en el propio contexto de República Dominicana y la aplicación del estudio piloto
y la validación del instrumento final, un estudio final. Por lo tanto, hay dos partes bastante importantes. Por un lado, un estudio piloto con una muestra más reducida y después la validación del instrumento para tener también propiedades métricas más fiables y válidas con una muestra representativa en este caso y más grande que la del piloto. Después se analizan los datos y se extraen las principales conclusiones generales de la investigación o del estudio. Para ello, como ha comentado la compañera iluminada en la anterior presentación, pues participan diferentes centros educativos con multitud de docentes de 2 distritos específicos y en este caso sería en cuanto a los centros de educación secundaria. Por lo tanto, la población estudiantil de referencia estaría conformada por 27.464 estudiantes y esto permite que la muestra que se utiliza de los 1.149 docentes pues sea una muestra representativa obteniendo un nivel de confianza del 95%, con una distribución de respuesta del 50% y un porcentaje de error del 5%. Por lo tanto, trabajamos con una muestra estadísticamente representativa. Como hemos comentado, el marco del instrumento de evaluación, en este caso de la colegialidad docente en los centros de educación secundaria de la República Dominicana, surgen y están enmarcados con diferentes dimensiones a partir del modelo de evaluación de la cohesión social en educación, que en este caso trabaja el factor de la colegialidad docente, como hemos dicho, entre esa colaboración del profesorado. Pero ¿qué dimensiones o qué apartados o qué factores son los que conforman este constructo o este instrumento? Pues se trata de 6 dimensiones, como pueden ver en la pantalla. Por un lado, los valores éticos y profesionales compartidos de los docentes, del profesorado, que están en relación a 9 ítems del instrumento de evaluación. Por otro lado, la cohesión y confianza en el grupo, las actitudes de alianza y compañerismo, que tiene otro grupo de ítems, y una tercera dimensión que hace referencia al compromiso en la tarea docente, la actitud de mejora profesional, también muy importante en ese pro de la colaboración, de la colegialidad docente, y también otra cuarta dimensión que hace referencia a las decisiones colegiadas sobre la tarea docente, y una quinta y sexta dimensión que surgen de toda esa revisión de la literatura teórica e investigativa sobre toda la historia socioeducativa de este constructo, pues se van identificando estas dimensiones y después se validan, como hemos dicho, por la compañera Bakieva en 2016. A partir de estas dimensiones se adapta o se permite la aplicación en el contexto de República Dominicana. Las dos últimas dimensiones hacen referencia a las relaciones docentes colaborativas en torno a la autonomía y la colectividad en la tarea docente. Y por último, el clima dinámico y positivo en el centro, es decir, a una dimensión un poco más subjetiva o de clima o de ambiente profesional. Por lo tanto, a partir de todas estas dimensiones que engloban los diferentes ítems, tenemos una serie de resultados. Aparentemente en una diapositiva es algo muy sintético, pero es todo un proceso pues, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo y dedicación por el equipo y por las personas que coordinan este estudio y esta investigación, pero lo más importante sería que trabajamos también desde una visión de análisis de datos desde dos perspectivas psicométricas. Por un lado, la de teoría clásica del test, para hacer esos análisis de fiabilidad y validez, y por otro lado desde la teoría de respuesta al ítem, desde el modelo de RAS, para ver el ajuste también de los ítems. Por lo tanto, desde la primera perspectiva de la teoría clásica del test, en general se observa que la fiabilidad es adecuada para todos los ítems. De los 59 hay una fiabilidad total adecuada y de manera individual también. Sí que permite hacer algunos ajustes de manera específica, pero en general hay una fiabilidad pues, muy alta del 0,95 y eso permite seguir la investigación para analizarlo desde otra perspectiva como es el modelo de RAS, desde la teoría de respuesta al ítem, donde también observamos que en general el ajuste interno y externo de cada ítem, en este caso en relación a la probabilidad de respuesta, pues habría una adecuación en general adecuada. Sí que evidentemente, igual que en el anterior enfoque, y después lo veremos también en algunas principales conclusiones, existe la necesidad, para eso hacemos estos análisis de datos y para eso nos permiten los resultados poder seguir mejorando y en este caso
surge la necesidad de revisión del ítem A1, el F11, el B9 y el C9 de manera totalmente ajustada a esos análisis que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, también, como hemos dicho antes de los objetivos, se plantean algunos objetivos más específicos en torno a otras variables y en relación también a las dimensiones del constructo teórico. En este caso es interesante ya que aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los docentes, en este caso de adscritos a los centros privados, es decir, se relacionan los niveles más altos de colegialidad con los profesionales de estos centros. Por otro lado, hay diferencias estadísticamente significativas también en la tanda vespertina y nocturna, donde también se presentan niveles más altos de colegialidad, y es algo que nos sigue también ayudando a reflexionar al respecto sobre el constructo teórico y a seguir avanzando en algunos resultados de validación. También existen diferencias estadísticamente significativas en el cargo, en este caso las personas docentes que tienen dirección, gestión y organización como cargo, en este caso presentan niveles más altos también de colegialidad que el resto de docentes. Y por otro lado, el nivel de colegialidad, curiosamente, es significativamente más alto en los docentes que tienen ingresos inferiores a $20.000. Pareciera observarse que con las anteriores diferencias estadísticamente significativas parece ser que los altos cargos serían los que más cobran y tienen mayor nivel de colegialidad, pero la última variable nos dice que no es tan directa esta relación, sino que hay una mezcla entre los docentes que cobran inferior a $20.000 y por otro lado algunas evidencias entre el cargo, la tanda del horario y los tipos de centro. Por otro lado, no hay diferencias estadísticamente significativas en las variables estudiadas en relación al sexo, al distrito, a la edad. No hay ninguna diferencia estadísticamente significativa tampoco en los niveles de colegialidad en función del nivel de formación, la zona del centro o los años de servicio. Por lo tanto, estos son algunos datos importantes, ya que como conclusión también a partir de Quedan los 3 datos. minutos. Perfecto, 3 minutos. muchas gracias, Mariana. Las principales conclusiones serían que una vez que tenemos esos datos y esos resultados, poder revisar los ítems defectuosos, en este caso como ven en la pantalla, en la fase de piloto y en la fase final, pues surgen algunos ítems para revisar tanto la teoría clásica del test como en el modelo RAS y en general los niveles obtenidos tanto en el estudio de fiabilidad como en el estudio de dimensionalidad a partir de un análisis factorial han mostrado buenos niveles de cohesión interna entre los ítems del instrumento y reactivos y suficientes indicios de unidimensionalidad. Por lo tanto, algunas de las diferencias estadísticamente significativas que hemos comentado anteriormente pues pueden ser útiles o nos las podemos creer para seguir estudiando lo que está pasando en relación al constructo de colegialidad docente en los centros de educación secundaria en la República Dominicana. Evidentemente nadie es perfecto y surgen algunas limitaciones a partir de este estudio, aunque se trabaja con una muestra representativa, pero sí que evidentemente nos faltaría realizar un estudio correlacional con el criterio externo para determinar niveles de validez criterial del instrumento. Sería necesario desarrollar la labor de recogida de información en otras validaciones en otros casos para seguir explorando los datos en otras aplicaciones y seguir con nuevos resultados que nos ayuden a seguir validando ese instrumento. Por lo tanto, muchas gracias a todas las personas y enhorabuena y felicidades a la RIED por el coordinar y organizar este evento y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, vamos súper bonito con el tiempo, muy bien. Voy a darle la palabra entonces a Pablo. Pablo, ¿estás listo? ¿Sí? Pablo nos va a presentar un estudio muy interesante relacionado con el desarrollo del cuestionario de opinión de desempeño de profesores y alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, una perspectiva institucional, y colaboraron en este proyecto el propio Pablo Alfonso Medina Mora Escalante y Ana Paulina Cabrera Mesa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, adelante, Pablo. Sí, gracias.
Buenos días a todas, todos. Gracias por estar aquí. Comparto pantalla. Pido si me pueden señalar si ya se observa. Ya se observa, perfecto. Bien. Pues efectivamente ya el puro título se lleva una tercera parte de la ponencia. Ya se leyó. Bueno, tengo el gusto de compartir con ustedes esta experiencia de varias décadas de desarrollo, debemos haber dicho desarrollo histórico del instrumento, del cuestionario de opinión sobre el desempeño académico de la Facultad de Ingeniería. Mi compañera Ana Paulina, ya también se mencionó su nombre, y yo hicimos esta ponencia, ambos psicólogos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Antes de comenzar, deseo agradecer al doctor Francisco Alvarado García, encantadora persona, la invitación al coloquio y saludar y felicitar a los organizadores. El esquema de mi presentación contiene la clásica introducción, desarrollo y reflexiones. Seguramente se me agotará el tiempo y tengo pensado la tercera etapa tratarla muy poquito, porque lleva poco tiempo en desarrollo. Más bien voy a trabajar mucho la segunda etapa. Son etapas históricas, ahora las vamos a identificar. Para tener una visión que sea muy global de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hablaré de tres ángulos. Uno de sus carreras, brevemente. En este momento son 15 carreras. En el periodo que yo analizo, que empieza por la década de los 70, había 8 carreras y han ido aumentando por diferentes razones. Otro ángulo interesante de la facultad es su matrícula. En la actualidad estamos arriba de 13,000 estudiantes. En este periodo de estudiantes de licenciatura, en este periodo también ha variado la matrícula desde 8, 9,000 hasta 12, 13,000 de estudiantes de licenciatura. No ha sido una variación, digamos, en un ascenso continuo, sino en un momento dado, en los 80 era una matrícula muy similar a la actual, luego declinó, luego volvió a subir, pero son matrículas que bordan los 10,000 estudiantes, vamos a señalar. El tercer ángulo, pues, es señalar que es una escuela que constituye, pues, un referente de la enseñanza y de la formación de ingenieros en nacional e internacional. Bueno, vamos al tema. El origen de este cuestionario. Este lo podemos ubicar en la década de los 70. Uno de sus pioneros, Bernardo Fontana, ingeniero Bernardo Fontana, que es profesor de la facultad, comenta cómo inició el instrumento en combinación con el Centro de Servicios Educativos, donde pedagogas, psicólogas brindaban apoyo al trabajo de la facultad. Voy a presentarles aquí una tabla que rescaté, que se hizo en 1978. Podemos ver aquí, profesor por profesor, lo pusieron con iniciales, con la mano, pues cuál era su puntuación en los reactivos que entonces tenía el cuestionario. Los resultados por cada una de las escalas que se medían. Más de 40 años tiene este documento. En la archivonomía se define ya como un archivo histórico, ¿verdad? Según el ciclo de vida de los documentos, ya pasando 30 años, pues resulta ya un archivo histórico. Aquí hay otro, un poco posterior, que es del año de 82, en donde se ven también los reactivos. Obviamente, pues esto suponía una captura manual, ni siquiera captura óptica. Y en la parte del EMBES están las dimensiones que se medían. En fin, son documentos que nos remontan a aquellos tiempos. Podemos definir 3 etapas que ha tenido este cuestionario en la vida de la Facultad de Ingeniería. Aquí es, la primera comienza aquí, les enseñé datos de 78, por aquí comienza la primera etapa, es la verde. Pues hubo una revisión
por los años 90, que fue cuando se dio el mayor auge de instrumentos de esta clase en nuestro sistema de educación superior nacional. Y a partir de ahí se elaboró una nueva versión con ajustes menores a la que se venía teniendo. No se admitieron cambios mayores. Había desde entonces pues un apego y un interés por conservar valores que ya se reconocían en este instrumento. Y bueno, vino toda la segunda etapa, que es a la que me voy a referir principalmente, la etapa en donde hay más estabilidad. Recientemente, en el año 2018-2019, hicimos una revisión y una nueva presentación y estamos por comenzar. Pablo, te interrumpo un momento. Te moviste y tu voz se oye un poco lejana. ¿Te puedes acercar un poco a tu micrófono, por favor? Sí, muchísimas gracias, Mariana. Claro que sí. Gracias. Bueno, esta primera etapa, estas son algunas de sus características. Se generalizó la aplicación a todos los grupos de las distintas carreras de todos los semestres. Tiene la propiedad de esta pregunta abierta que resulta en mayor interés para los profesores. Aquí debía haber dicho sugerencias y comentarios. Se incluyó una zona de preguntas sobre el alumno a partir de los años 80, en el entendido de que esta es una actividad de corresponsabilidad, y entonces preguntaba sobre su asistencia, su cumplimiento, su motivación, y se han mantenido esas preguntas desde entonces. Bueno, ya empezaron a aplicarse en forma óptica, y el procedimiento de aplicación, que es muy interesante, el procedimiento de aplicación que instrumentó la facultad, es como una bella pieza de ingeniería. Había que aplicar a 2000 grupos asignatura en el lapso de 1 a 2 semanas, a partir de la semana 14 previo a la terminación del semestre, pues la encuesta, sin interferir mayormente en las clases. Entonces se diseñó un procedimiento que iba del centro, elaborar paquetes en sobres, bien rotulados, en qué salón, en qué horario. Se mandaba a las divisiones, son 6 divisiones que conforman la facultad, de ahí a los departamentos, y se hacía la aplicación durante 2 semanas. En el lapso de 2 semanas precisamente se aplicaban alrededor de 40,000 cuestionarios sin mayor interferencia en un momento dado del proceso, digamos, de terminación del semestre. Bien, la segunda etapa que les voy a presentar los resultados que se tuvieron en la puntuación global de la facultad, es decir, el promedio de todos los grupos de todas las asignaturas. Semestre a semestre se puede obtener ese puntaje global y se los voy a presentar y algunos análisis sobre esa información. Recuerden que hay una parte que es sobre el profesor y otra parte que es sobre el alumno. O sea, 21 preguntas sobre el profesor y después hay 7 preguntas sobre el alumno. Bueno, estos son las N's, es decir, en el 94 se aplicó a 1,361 grupos y así vamos siguiendo hasta el 2018 uno que es propiamente la segunda etapa, en donde se aplicó a 92,258 grupos, que considerando un promedio de 20 a 21 alumnos por grupo, pues resulta más de 1,900,000 aplicaciones en este periodo que son casi 25 años. Son 47 semestres para ser exactos. Bien, estos son los resultados que se obtuvo sobre el profesor, estos son los resultados que se obtuvieron sobre el alumno. Se los voy a presentar los del profesor de manera gráfica. A continuación, semestre a semestre, cómo se fue comportando ese promedio global en donde se ve todos los grupos, cada uno qué puntuación sobre el profesor se obtuvo y se obtiene dividido entre la cantidad de grupos el promedio. Se pueden ver ciertas características en este comportamiento. ¿Cuáles se pueden ver? ¿Qué es lo que se observa? Bueno, vemos 3 características pronto. Una, que hay una aberración aquí, es decir, algo que se sale del patrón. 2, que hay un festoneo, digamos, de manera sistemática, y pues que hay un incremento también en los resultados. La situación esta de aberración resulta que se explica porque en ese semestre se intentó hacer en línea y no resultó en ese momento, se regresó a volverlo a aplicar presencial.
Cuando se aplicó en línea, tuvo una diferencia, varios factores intervinieron, pero una diferencia que fue que los alumnos que lo podían contestar no eran solo los que estaban en la 14ª, 15ª semana del semestre, que son los que en un momento dado sobreviven, el 85, el 90% de los que inician un grupo en promedio, sino también podían contestar los que finalmente no se presentaron. Y eso llevó a que la calificación del profesor fuera castigada, la del alumno, como una solución a la disonancia, en cambio, se incrementó. Hubo perturbaciones y se consideró necesario conservar el sistema que se tenía. Ya en la actualidad se aplica en línea. Es inevitable y además tiene muchas ventajas. Sin embargo, sí se mantuvo de manera presencial con el sistema que les describí hasta hace 3 años. Bien, el otro aspecto que observamos es el festoneo. En el festoneo también lo explicamos porque los alumnos de nuevo ingreso tienen todavía otro marco de referencia para evaluar a la docencia, el desempeño docente, y tienden a ser un poco más exigentes. Y entonces cuando hay nuevo ingreso, que es un volumen importante de población, baja un poco, después es semestre par, no hay nuevo ingreso, semestre no hay nuevo ingreso, entonces va viendo ese efecto, que también lo vemos en otros índices, un festoneo que conocemos mucho, por ejemplo, los índices de reprobación, también los semestres no tienen un poco más de reprobación que los pares. Y bueno, el incremento, que sería lo más interesante, ¿cómo lo explicamos? Bueno, pues sí, por supuesto que quisiéramos decir que ha mejorado el desempeño, pero sabemos que no es tan fácil una explicación tan simple. Habría primero que descartar otras variables, como por ejemplo, ¿es el mismo instrumento a lo largo del tiempo o se fue cambiando? No, sí es el mismo instrumento y es con el mismo sistema de aplicación y con el mismo sistema de calificación. Es decir, por ahí no podemos explicar los cambios. Quizá entonces haya 3 minutos, Pablo. 3 minutos. Sí, cómo no, muchas gracias. Quizá haya que ir a otras dimensiones. La población de alumnos que contestan, esa sí varía. En estos años, por ejemplo, primeros que estamos presentando, la proporción de mujeres en la facultad no rebasaba el 15%. En estos ya está alrededor del 25%. Entonces, esa composición en quien responde, porque finalmente estos cuestionarios no miden el desempeño del profesor, sino la percepción de los estudiantes sobre el desempeño del profesor. Entonces, la percepción puede variar, pues dependiendo también las características del estudiantado. También son alumnos, estos de acá, pues que han sido sometidos más a aplicaciones de encuestas y puede que también su actitud para con ellas sea diferente. Y habrá otros factores, sin embargo, nosotros sí nos inclinamos a pensar que y responde a una mejora también, además de los otros factores, por supuesto, del desempeño docente. Bueno, tendría yo también análisis por reactivo. Tenemos aquí los reactivos que más alta puntuación obtienen en ese periodo. Aquel periodo lo recorté un poco. El más alto es promueve respeto a lo largo de estos años. Hay otros dos también muy altos, que es la puntualidad. El más bajo son las clases interesantes, que es muy significativo, y aspectos que tienen que ver con evaluación. También hicimos un estudio de validación. Este me lo voy a saltar en este momento por el tiempo. Si hay tiempo, si hay posibilidad, lo presento ahorita un poco más adelante, para pasar un poco a describir la tercera etapa, en donde se abrió un proyecto, PAPIME, como le llamamos en la universidad, con un equipo de trabajo interdisciplinario, como siempre se ha hecho aquí, con el apoyo de la doctora Isabel Reyes, en paz descanse, de la Facultad de Psicología. Y bueno, en ese proyecto llevamos a cabo una serie de fases que son las fases propias de la psicometría. Llegamos ya a la modificación del cuestionario en gramos finos, a una nueva estructura factorial. Los elementos que presentamos como valiosos en esta nueva encuesta o cuestionario están aquí señalados. Está armado a partir de competencias, se tomaron las competencias de esta balsa, y eso permite pues una retroalimentación más precisa e incluso un trabajo de formación más certero.
tenemos el manual de procedimientos y toda la información, digamos, de sostén de confiabilidad del instrumento. Para terminar, pues, estamos como todos en el reto de la pandemia, de la nueva normalidad, de cómo ajustar el cuestionario a nuestra realidad. Como reflexiones finales, he de decir que esta historia nos revela una continuidad que es un valor muy importante en nuestras instituciones, que pueda darse, no siempre ocurre. A veces llega un director y cambia las cosas. Aquí ha habido una continuidad muy valiosa que permite precisamente la trazabilidad. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos enseñó la importancia de esa trazabilidad cuando se preocupó en este valor para la prueba enlace y planea. Bueno, aquí podemos llevar a cabo esa continuidad desde la primera etapa hasta la tercera. Es importante también destacar que se ha hecho con un trabajo conjunto de profesores ingenieros, profesoras ingenieras, y personal profesional del área de educación, pedagogas, psicólogas. Se ha trabajado siempre en conjunto. Y por último, que es un cuestionario con el que ya hay un arraigo, hay una identificación, 50, 40, más de 40 años. Es cierto, no dicen, ya queremos el cuestionario, lo queremos, no. Pero se admite el cuestionario y se defiende el cuestionario. Hay todos los puntos de vista, como siempre, me refiero a profesores. Los funcionarios, por supuesto, lo valoran mucho, y los profesores en términos generales lo aceptan y, digamos, conviven con él de manera lo más constructiva posible. Esas son las reflexiones finales, y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Pablo. Siempre es interesante mirar cómo va evolucionando un proyecto y la historia, y bueno, tener datos de 25 años es realmente muy rico, muy interesante. Muchas gracias. Pasamos a nuestra última ponencia. Veo que me parece que ya está aquí. Sí, estoy por aquí, pero no consigo activar el vídeo. De todas formas, como voy a poner la presentación, bueno, pues tampoco... Yo les escucho perfectamente y espero que ustedes... Pero qué bueno que estás, Men. Qué bueno que estás, Men. Entonces, pasaremos a esta cuarta ponencia, cuyo título es Calidad Docente y Multiculturalidad, validación de la escala de inclusividad sociocultural ISC, SEX, para alumnado de primaria y secundaria. En este proyecto participan Meng Shen, María de Jesús Perales, Margarita Baquieva, Jesús Jornet, de la Universidad de Valencia, en España. Entonces, Meng, dispones de 15 minutos para tu presentación y puedes compartir tu pantalla. Adelante, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, que se ve bien? Se ve perfecto, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Efectivamente, el trabajo lo presentamos desde la Universidad de Valencia, el equipo de trabajo integrado dentro de GEMEDUCO y coordinado por el doctor Jesús Jornet, y aborda un elemento específico de calidad docente y vinculado con la multiculturalidad que ahora tenemos en nuestras aulas. En otros contextos hace más tiempo, en España es un fenómeno especialmente relevante de 20 años para acá, y se hace necesario atenderlo también desde la perspectiva de calidad docente. En la investigación que presentamos, el estudio que presentamos, se enmarca dentro del proyecto SESE-Valnec, Sistema Educativo y Cohesión Social, diseño de un modelo de evaluación de necesidades, que es un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia en España y coordinado por el doctor Jornet. Bueno, como les decía, y la verdad es que enlaza perfectamente con la presentación que hizo al principio de la sesión Javier Murillo, la situación actual requiere del profesorado una implicación diferente con la realidad con la que trabaja. La realidad que hay en las aulas es una realidad de multiculturalidad a partir de la evolución migratoria, y por tanto el profesor, la profesora necesita incorporar un enfoque intercultural en la cualificación docente.
sea a partir de su formación inicial, donde todavía nos está impartiendo, sea en la formación continua. Para poder trabajar desde esa perspectiva multicultural, es importante conocer también cuál es la perspectiva sobre índice de sensibilidad sociocultural del alumnado, del estudiantado. Y por eso, en este estudio presentamos un instrumento para poderlo evaluar. El proceso de diseño y validación de este instrumento se enmarca en las fases clásicas de un diseño, un poco paralelo a lo que nos comentaba el profesor Pablo en la presentación anterior, y esta aportación se va a centrar en el estudio piloto. Como este instrumento está enmarcado dentro del modelo de evaluación de la educación para la educación social, les comparto las dimensiones en las que trabajamos en ese modelo: bienestar social para todos, sostenibilidad a lo largo de la vida, equidad, participación, y dentro de la dimensión de equidad incluimos la inclusividad sociocultural de la visión externa y la visión interna como el constructo que específicamente se trabaja en el instrumento que presentamos. El cuestionario global que diseñamos para estudiantes se organiza en 13 dimensiones y agrupa 295 ítems. Les diré así por lo bajito que es todo un desafío el rellenarlo. Y la escala en la que nos centramos en esta presentación, la escala ISF-SEX, consta de 18 ítems en la versión que pasamos a probar. Como contextualización, simplemente señalar esa situación de la evolución de la población de origen extranjero en nuestro país, en España. Tuvo un punto de inflexión muy fuerte en 2011, pero se mantienen niveles, digamos, desconocidos en periodos anteriores. Eso supone que también en las aulas el alumnado extranjero se ha incrementado porcentualmente con los años, de forma que en los últimos 20 años ha pasado de un 3% a casi un 10%, y entre este alumnado no se contabiliza como extranjero, porque no lo es, las hijas e hijos que ya han nacido en nuestro territorio. Las familias están nacionalizadas, están consideradas de aquí. Con lo cual, digamos que el alumnado entendido como de origen extranjero sería todavía mayor. Y ese dato es importante en el sentido de diversidad cultural, que es un poquito el tema que a nosotros nos ocupa esta tarde. Para poder definir el constructo se hizo una revisión previa de la terminología relevante de las tradiciones que había habido, observando esas diversas tradiciones como actitud o como competencia que se había producido en los últimos 20 años, y finalmente llegamos a definir la inclusividad sociocultural como el nivel de participación, de integración, participación y respeto hacia las diferencias culturales, como una perspectiva dinámica y positiva de interacciones entre todas ellas, promoviendo un entendimiento y enriquecimiento mutuo, al mismo tiempo que reconocemos y convivimos partiendo de aspectos en común. Toma las tradiciones que ya se habían desarrollado, especialmente la de Ainscow, y a partir de ahí formulábamos esa definición del constructo. El estudio se plantea como un estudio clásico a partir de un borrador que tenía 23 ítems organizados en 2 dimensiones. Se realizó la validación lógica. Eso dio un instrumento con 2 dimensiones, pero ya solo con 18 ítems, y ese instrumento se somete en la primera parte de la validación empírica al estudio piloto, que es el que vamos a plantear ahora. La versión 2, que es la que será producto de este estudio piloto, será la que se someterá a la segunda parte, a la validación empírica en el estudio final. Por tanto, el estudio en este momento tenía como objetivo final profundizar en la validación de la escala ISF-SEX a través del estudio piloto con una aplicación empírica. Los resultados de la primera parte del análisis, que era el análisis de descriptivos por grupos participantes, muestra que los niveles de los grupos, tanto en educación de cuarto de primaria como en tercero de la ESO, fueron positivos. Es decir, las estudiantes y los estudiantes muestran sensibilidad intercultural a través del instrumento. El segundo análisis era un análisis diferencial en el que intentábamos ver si había diferencias significativas entre tercero de primaria,
cuarto de primaria y tercero de la ESO, para ver si era necesario o no hacer un instrumento diferenciado para cada uno de los niveles, para cada uno de los cursos. Analizado por Mann-Whitney y analizado por Prueba T, en ninguno de los dos casos se señalaron diferencias significativas, de forma que, como concluíamos, que se podía aplicar el mismo instrumento para los dos colectivos. A continuación hicimos el análisis de fiabilidad de la escala y el alfa como consistencia interna, el alfa de Cronbach, que no salía, tenía niveles de 0.86, muy adecuado para el tipo de variables que estábamos midiendo. El análisis de fiabilidad se complementaba con un análisis de cada uno de los elementos. Y ese análisis, primero, en el caso del análisis de alfa de Cronbach, cuando se elimina el elemento, ya nos empezaba a decir que funcionaba muy bien, pero que había pequeños problemas con el ítem 2.6 y el ítem 2.10, que, considerados esta dificultad en sí misma, no tendría problemas para el instrumento, puesto que son diferencias muy pequeñas en el nivel de alfa de Cronbach. Sin embargo, al analizar la matriz de correlación entre elementos, nuevamente las correlaciones que generalmente son positivas, con niveles de intensidad diferentes, pero generalmente son positivas, sí que se detectan algunos pares que hay correlaciones negativas. En 3 de sus 4 pares están implicados el ítem 2.6 y el ítem 2.10. Por tanto, el contraste de interdependencia mostraba que era necesario hacer solamente una aplicación para ambos grupos, para cuarto de primaria y para tercero de la ESO. El estudio de fiabilidad del alfa de Cronbach nos daba niveles muy adecuados para el tipo de prueba, y el análisis también identificaba esos ítems 2.6, 2.10, además del 2.5R, como ítems defectuosos. Estos ítems 2.6, 2.10, en este caso junto con el 2.11, aparecía también el análisis de correlación entre elementos. Por tanto, decidimos eliminar esos dos ítems de la prueba. La escala de inclusividad sociocultural a partir del estudio piloto, entonces, se organiza, quedó con estos 16 ítems organizados en 2 dimensiones, la dimensión interna y la dimensión externa. En la dimensión interna preguntábamos a los niños, a las niñas, si le parecía normal que en su clase hubiera niños y niñas que vinieran de otros países, si le gustaría tener compañeros que vinieran de otros países, si le gustaría conocer sus costumbres, sus comidas o sus juegos, si le gustaría trabajar en clase con compañeras, compañeros de otros países, si le parece bien que esos compañeras, compañeros de otros países hablen entre sí su propio idioma o que mantengan sus costumbres en el centro. Y la otra dimensión, la segunda dimensión, la dimensión externa, se centraba en si los amigos, tus amigos, hablan bien de los extranjeros que viven en España. Tus compañeras, compañeros que son extranjeros, que son de otros países, ¿dan problemas durante las clases? ¿Son igual de listos? ¿Son igual de estudiosos, de estudiosas? ¿Los profesores, las profesoras atienden más a las compañeras de otros países por ser de fuera? ¿A tu familia le gusta tener vecinos, vecinas extranjeros? ¿La mayoría de los niños de otros países prefieren jugar solo entre ellos? ¿Las personas de otros países que viven aquí dan problemas? ¿Has visto a profesoras que rechazan a niños y niñas de otra religión o de otro país? ¿Crees que tus profesores tratan mejor a unas familias que a otras? Estos 2 ítems evidentemente estaban formulados inversos, os dimos la vuelta para hacer todos los análisis. De esta forma pretendíamos medir la percepción que sobre el nivel de inclusividad sociocultural tiene el alumnado de educación primaria y secundaria. Este instrumento, integrado con las otras 12 dimensiones, nos permite aportar un modelo de evaluación de sistema desde la lógica de cohesión social que permite analizar centros educativos, instituciones o sistemas educativos desde un referente diferente de calidad, que es el referente de cohesión social. Un poco en la línea que estaba planteando esta tarde el profesor Javier Murillo, el referente de qué es la buena educación, con todas las connotaciones que tiene ese término, qué es un referente cuáles son los referentes de calidad que utilizamos, no estarían centrados en el modelo que planteamos como un modelo complementario en los resultados de aprendizaje, sino en
¿Qué tanta cohesión social crea la escuela o crea el sistema educativo? Ver si 3 minutos, 3 Ok, minutos. voy terminando entonces. Ver si realmente el sistema educativo y el profesorado que lo compone está contribuyendo a crear cohesión social. Y en ese objetivo, disponer de un instrumento, que nos ayude a medir la perspectiva del alumnado sobre esa inclusividad sociocultural, pensamos que era un elemento que contribuía a trabajar, a desarrollar la calidad del trabajo de las profesoras, los profesores, de los docentes que están implicados en los sistemas educativos. Muchísimas gracias por la atención. Dejo de compartir. Muchas gracias, Men. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Tenemos algunos comentarios en el chat que son sobre todo comentarios de las ponencias presentadas inicialmente. Yo quisiera plantear 2 preguntas para iniciar la discusión y pedirles que si alguien quiere participar, con que levante su manita, les daré la palabra con mucho gusto. Me gustaría comentar una cosa para las 2 primeras ponencias sobre el instrumento de colegialidad y cohesión social, que vemos que en su presentación que lo han validado tanto en los niveles de primaria como de secundaria, o sea, en el nivel de educación básica. ¿Y qué tanto ven ustedes que este tipo de constructo y el correspondiente instrumento pudiera ser transferible a la educación superior, puesto que esto, tanto como el tema de la interculturalidad, son temas pues súper importantes en este momento? Yo, a la hora que estaba escuchando ahorita a Meng, pensaba en cómo en todo el mundo hay una gran cantidad de migración, movimientos migratorios. En México hay una caravana ahorita transitando por todo el país, y es una caravana de, bueno, hace unos días que vi esto, eran 3,000 personas, seguramente ahorita son muchos más, con un montón de niños en esa caravana que estarán en las escuelas y que tenemos que estar preparados como sociedad para incluirlos. Y luego en la educación superior también, porque eventualmente todos estos niños que ahorita son pequeños, pero que también vienen muchos jóvenes, pues estarán llegando a nuestras facultades y estarán tocando la puerta, desde luego, de la UNAM y de otras universidades en México. ¿Cómo estos instrumentos, tanto los que han presentado de interculturalidad y de cohesión social, pero también los instrumentos que nos presenta Pablo en esta trayectoria histórica, han ido evolucionando para ajustarse a las realidades actuales de nuestro mundo? Entonces, esta es una reflexión que yo iba haciendo, pensando en que a la hora que Pablo presentaba las hojitas ópticas de la evaluación, pues que son de las épocas en las que yo era estudiante. Yo no era de la Facultad de Ingeniería, pero sí de la UNAM. Me parecieron un poco familiares. Y pensaba, bueno, los jóvenes que están ahorita en las escuelas y en las universidades jamás en su vida las han visto, ¿no? Es algo absolutamente prehistórico para ellos, ¿no? ¿Cómo hemos ido evolucionando e hemos ido incluyendo estas otras variables que antes no se contemplaban en la evaluación docente ni en la evaluación de los climas escolares o de los climas universitarios como sustrato para el desarrollo de procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, veo la manita de Meng levantada y luego la de Iluminada. Bueno, yo simplemente por iniciar la conversación alrededor de este tema que nos sugiere Mariana tan interesante,
porque es el instrumento que aportamos desde Sensibilidad Intercultural, está diseñado ex profeso para eso. Pero se diseña ahora porque es ahora cuando sentimos que tenemos esa necesidad en las escuelas en España. Y en la educación superior todavía no lo percibimos de la misma manera. Sí que hay heterogeneidad en los estudios, especialmente en los estudios de posgrado. Todavía demográficamente esta cohorte de hijos e hijas de familias inmigrantes no ha llegado totalmente a la universidad. Ya tenemos estudiantes que han crecido en Valencia, pero cuyas familias provienen de otros países, pero todavía es minoritario. Cuando esto se normalice, en el sentido de que sea más habitual, nos lo plantearemos probablemente de una manera más expresa, pero sí que ha habido estudios desarrollados, por ejemplo, en Granada, en el que sí tienen una amplia tradición de recibir estudiantes de Marruecos, en el que ya la universidad se pregunta si está siendo sensible a esa riqueza y se lo plantea con estudios centrados en las estudiantes y los estudiantes sobre cómo se han sentido en ese apoyo en la universidad. Yo creo que hay un desafío especial en la educación superior, después quizá el compañero Pablo Medina nos dirá al respecto, y el contexto de infantil, de primaria y de secundaria, que nos va a hablar ahora Iluminada como con mucho más desde la realidad dominicana, sí que son totalmente diferentes. Este estudio sí que está hecho ex profeso, pero dando respuesta a esa realidad. Y cuidado, la tesis se publica, se defiende en 2019 y estamos hablando de que la inmigración empezó a crecer en España con datos significativos en 2001. Es decir, tampoco fue una velocidad de reacción así inmediata. Nos tomó nuestro tiempo y finalmente sí, desde esta lógica del proyecto del doctor Jornet de pensar en la escuela como cohesión social, necesariamente tenía que haber un componente de interculturalidad en la escuela. Muchas gracias. Muchas gracias, Men. Adelante, Iluminada. Gracias, Mariana. Yo, mirando toda nuestra historia dominicana y de los países de aquí de América, hemos tenido un discurso muy a la vanguardia con relación a la democracia, a el sistema democrático, pero a la hora de nosotros como participar, somos muy tímidos, somos personas como que no nos integramos y no nos unimos. Por eso yo vi en este instrumento que nos presentaba desde la Universidad de Valencia, esta colegialidad docente, toda esta cohesión social y toda este trabajo por la equidad. Lo vi como una oportunidad para aprovechar, para reflexionar dentro de nuestro país este tema, porque cualquiera lo ve así, pero es un tema de una relevancia tal, porque si nosotros nos unimos para los docentes, para producir una educación con una direccionalidad, con lo que queremos, bueno, vamos a lograr mucho, porque el cambio cultural se da en la escuela, se da a nivel de estos primeros grados, ¿no? Y en Dominicana lo necesitamos mucho, lo necesitamos los maestros, porque los maestros nos han educado para ser como que cada maestro tenga su librito y que no haya como esa interacción y ese liderazgo compartido dentro del centro. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el estudio de la compañera Josefina. Se ve cómo, sobre todo los de la nocturna, que son los que como que tienen menos tiempo, ellos sienten la necesidad de unirse. Tienen como esa necesidad, también por las diferentes problemáticas que presenta ese alumnado,
Entonces, tienen como que ese contexto los obliga. Ahora, a nivel superior, si eso está ocurriendo a nivel del sistema educativo primario, secundario, a nivel superior, es que se necesita, porque ahí todo el mundo va a lo suyo. Ahí la gente no quiere reflexionar. Estoy trabajando en un instituto de formación docente en este momento, y esa es uno de los ejes que nosotros estamos trabajando. Esa reflexión conjunta, ese trabajar unido, esa colaboración, pero la gente se resiste, porque ya tiene una cultura hecha. Y si queremos de verdad lograr esa democracia, ese avance como pensamiento que la escuela produce y que tiene una incidencia social muy alta, ahí tenemos que trabajar. Y yo lo vi este trabajo como parte de esa colaboración que tenemos que brindarle al docente dominicano y al docente latinoamericano, porque tenemos una historia, pero muy similar, muy compartida. Muchas gracias, Iluminada. Tengo aquí en el chat, enseguida te doy la palabra, Pablo. Nada más formulo la pregunta y te doy la palabra y luego se la doy a la doctora Meng, que va dirigida a ella la pregunta. Dice, felicidades por su presentación con el tema de inclusividad sociocultural. ¿Han podido explorar las barreras del aprendizaje? ¿Conoce algún instrumento sobre este tema? Le doy la palabra a Pablo y luego vamos con Meng para esta pregunta que envía Gustavo Pérez Tarango. Adelante, Pablo. Gracias, Mariana. Bueno, sí es lento la manera en que vamos avanzando en la atención a la diversidad. Creo que es algo que sí desde en nuestro contexto, desde los años 90 al menos, se ha venido digamos, impulsando. Sin embargo, sí, yo percibo que las universidades tendemos a ser muy conservadoras y a tardar en reaccionar. Ahora, en el caso específico de los cuestionarios, pues sí, por supuesto, deben adaptarse a la diversidad en muchos aspectos. Los estándares para la elaboración de cuestionarios emitidos por las diferentes asociaciones tienen capítulos ya dedicados a esto, de cómo diseñar y aplicar estos cuestionarios para la diversidad. Si bien un cuestionario pues, es una sola parte de toda una evaluación, en el caso específico de que nos ocupa aquí, pues es deseable que sea un cuestionario universal o tendiendo a abarcar una población amplia. A mí me gustó mucho el modelo de ustedes de Libero, que sí se diversifica para laboratorios, para nivel talleres. En fin, tiene que hacerse, pero hasta un punto. Es decir, si se diversifica más y más, pierde el cuestionario, que tiene que basarse pues, en el comportamiento poblacional en un momento dado. Entonces, ¿hasta qué punto puede diversificarse? Y entendemos que solo es una parte de la evaluación del cuestionario, sí, claro, y que la atención a la diversidad debe venir por otras vías que no es estrictamente el cuestionario. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Meng, la pregunta de si han podido explorar las barreras del aprendizaje y si conocen algún instrumento sobre este tema. Bueno, cuando estuvimos desarrollando el análisis conceptual de la diversidad cultural y de lo que suponía la sensibilidad intercultural, nos llamó la atención la cercanía con los términos de atención a la diversidad, entendido más como otro tipo de dificultades que tradicionalmente se llamaban como necesidades educativas especiales. Sí. Y de hecho, en el desarrollo de la investigación hicimos un estudio paralelo respecto a cómo habían evolucionado esos dos términos. Me permito compartirles solo un segundo esta diapositiva.
porque presenta muy bien cómo ha sido esa evolución. A la izquierda los términos relativos a atención a la diversidad y a la derecha la atención a la diversidad cultural. Y vemos cómo tanto los conceptos como la manera de atender van como en paralelo. Hay una lógica de atención social, digamos, a lo que se sale de la norma, que afecta tanto al tema de diversidad cognitiva, diversidad funcional, como a la diversidad cultural. En términos extremos, yendo desde la exclusión que había en la época de la Ilustración, la segregación, y después ya en términos más positivos, como hemos ido evolucionando hacia la integración y después la inclusión, y lo mismo ha sido respecto a la diversidad cultural, con fases más allá de la marginación escolar, la escuela separada, digamos, esa segregación, cómo ha ido evolucionando después también en lógica de asimilación, en educación compensatoria, la educación multicultural y ahora la educación intercultural. No quiero extenderme con el tema porque la pregunta va más bien por los instrumentos. Señalar que sí que hemos observado ese desarrollo en paralelo, pero lo hemos analizado más en términos conceptuales que en términos de instrumentos de medida. No hemos analizado los instrumentos de medida para esto. Sí que, no obstante, hay un instrumento de Ainscow sobre inclusión, sobre educación para todos, que es especialmente interesante como instrumento de medida en este ámbito, también por lo que se planteaba al final, cómo se define el constructo. Está señalando cuál es la perspectiva que estamos haciendo después en la medición. Y la apuesta de Ainscow por esa atención a todos, esa educación a todos y todas, también se refleja en el instrumento que propone. Es un instrumento para atención a la educación para todos. Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Men. En esta misma perspectiva de la inclusión, de la inclusión de la dimensión de interculturalidad en nuestros procesos educativos y en nuestros procesos de evaluación, se está contemplando también este elemento en los docentes, es decir, la interculturalidad, la diversidad cultural de los propios docentes, no solo de los estudiantes. No sé, una pregunta abierta para quien quiera abordarla. Como anécdota, señalarles en nuestro contexto, digamos que la diversidad que existe desde hace más tiempo y que sigue siendo una de las más ignoradas es la del pueblo gitano. Y es como son excepciones que son tomadas como ejemplo, pero que por el mismo carácter tan anecdotario se está mostrando que no estamos consiguiendo una verdadera atención a todos y todas dando verdaderas oportunidades. Solamente los únicos, de momento, los elementos de interculturalidad que tenemos están vinculados más a nivel de profesorado, con profesoras, muchos menos profesoras en primaria que son del pueblo gitano. De los otros pueblos que están en este momento, las otras culturas que están en España, todavía no, y no solo en educación, hay muchas otras profesiones de nuestra cotidianeidad en la que sigue habiendo pocas personas que vienen de una manera visible de otros países. Ya en la educación superior, yo creo que la situación es un poquito diferente. De la misma forma que tenemos estudiantes que vienen directamente a la formación de posgrado, vienen de otros países, pero no han hecho ese tránsito migratorio desde una infancia en procesos de migración, sino que han venido ya como adultos. Del mismo modo tenemos colegas en nuestro equipo de investigación. Hay también 2 personas que vienen de otros países, pero que han llegado en ese periodo más directamente de educación superior. Ok. Ahorita has tocado, Men, otro elemento importante que también lo mencionó Carlos en su presentación, que tiene que ver
pues, con el género, ¿no? Cómo los instrumentos que ustedes han trabajado pueden encontrar diferencias significativas en algunos elementos en función del género. Y pensando en esto, también pensaba un poco en esta parte histórica del instrumento de la Facultad de Ingeniería, que Pablo también mencionaba cómo se ha incrementado la participación femenina en la matrícula de las ingenierías en estos más de 25 años, y cómo también ver si esto tiene algún tipo de impacto en el tipo de resultados que se arrojan, ¿no? Entonces, a ver, Marga, adelante. Sí, gracias. Yo lo que quería comentar nada más, que bueno, que en función de lo que había comentado Meng, como la proporción de hombres y mujeres en la educación, sobre todo en estas profesiones, es muy desigual, entonces esos resultados, aunque son significativos, tenemos que interpretarlos bastante con cautela. Entonces, quizás en otro tipo de ambientes puede producirse otros resultados. Entonces, es decir, nos falta estudiar un poquito más, como lo señalaba en el comentario, que a partir de esos resultados que son de mucha calidad porque nos han aportado esas muestras representativas de esos ambientes docentes y todo de República Dominicana, de esas zonas, y también tenemos estudios realizados en España, no tan representativo porque aquí hay una mayor reticencia hacia la participación porque bueno, no disponemos de recursos administrativos para el acceso, y si tenemos a veces hasta nos impiden digamos, extraer alguna información de los centros para no dar a conocer algunos resultados que pueden ser sensibles, ¿no? Entonces, digamos, estamos en ello todavía explorando. Nos falta esa parte de evidenciar a partir de las prácticas reales, digamos, esos resultados métricos que hemos obtenido de los instrumentos para hacer, digamos, esa evaluación más completa, más válida, digamos, recabar más evidencias de validez de esa evaluación, porque claro, se trata de un modelo completo de evaluación para la mejora de esa cualidad de la cohesión social, pero no a partir de, digamos, de instrumentos de forzar esa cohesión a partir de instrumentos basados en autoritarismo ni nada de eso, sino a partir de una participación democrática y la toma de decisiones, digamos, conjuntas, sobre todo incluyendo a las personas más docentes recién llegados, o sea, el apoyo hacia las personas que tienen más interés en cambiar, digamos, esas prácticas. A veces hasta, bueno, voy a exagerar un poco, prácticas esas medievales que podemos sufrir en, en las, no sé, en estructuras organizativas de las instituciones tan conservadoras como la universidad, como también estaban señalando. Entonces tenemos que trabajar por, como comentó también Javier Murillo, por la justicia, por la equidad, y eso incluye la evaluación desde diferentes perspectivas, no solo basadas en el instrumento y no solo los basados en lo métrico, porque lo métrico es complementario, los instrumentos estandarizados son complementarios a un desarrollo previo o una complementación a través de diferentes otros mecanismos de evaluación, estudios de casos, estudios de más, digamos, cualitativos y adaptados a los contextos. Entonces, simplemente, bueno, quería añadir eso y muchas gracias, ya está. Muchas gracias, Margarita. Pablo, adelante. Sí, por supuesto, hay que ver cada resultado en su contexto. En el caso de un profesor que recibe un reporte de la opinión de estudiantes, digamos, recogida a través de un cuestionario,
es el que mejor, es quien mejor sabe qué representan los resultados, digamos, es quien mejor puede interpretarlos. Por eso la autoevaluación también es muy valiosa en el modelo que se nos presentó ayer. No hay como ubicar cada evaluación en su contexto. Ahora, en nuestro caso, esta información nos refiere que durante esos 25 años que reporto, una cualidad que fue muy apreciada por los estudiantes era el respeto. Y una cualidad que en cambio era más bien reprochada era el interés que representaba para ellos, ellas, el asistir a clases. Ese resultado yo lo he visto replicado incluso en otras facultades. No me atrevería a generalizarlo, pero sí está refiriendo que el interés no es nada más algo que me pasa a mí, profesor, que me llega y me dice, bueno, es que yo siempre en el interés caigo bajo. Bueno, sí, es un problema. Hay que buscar la manera de atraer, de hacer valioso y de formar el interés del estudiante. Y eso lleva tiempo. Sin embargo, no es nada más tu reto, sino esto pasa en todo tu departamento, fíjate, y ahí hay que discutirlo, y ahí hay que ver cómo ganarlo, pero pasa en toda la escuela, pasa probablemente en todo el sistema educativo, es decir, es tal la gama de posibilidades que tiene un joven que la escuela, por más que sea mi carrera, pues representa un elemento más en donde precisamente el interés, que es clave para el aprendizaje, es el punto de entrada, antes que los conocimientos previos, pues hay que irlo una y otra vez labrando, ¿no? En cada contexto, en cada situación. Pero es un resultado bastante repartido en el sistema escolar. Y sin duda, sí, el instrumento no deja de ser una parte muy parcial. O sea, sin duda la opinión del alumno es importante para, sobre todo a nivel medio, superior y superior, para la evaluación docente. Pero hay muchas maneras de recogerla, ¿verdad? Y no nada más es la opinión del alumno, digamos. Entonces, sí, siempre hay que saber limitar el alcance del resultado que se tiene. En este caso, al menos yo presento, y varios de ustedes también, pues es la validez de un instrumento muy en concreto basado en elementos psicométricos, ¿no? Y en conceptos y en, digamos, posturas incluso teóricas, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Sí, siempre es muy interesante este aspecto de poder hacer el análisis de la continuidad. Eso también es interesante. Y bueno, también es interesante poder hacer como una reflexión histórica de todo lo que está sucediendo, ¿no? Meng decía, pues esto no lo habíamos contemplado hace años porque no era una problemática que estuviera tan aguda, presente, y aquí pues resalto la capacidad de la comunidad académica de irse adaptando a nuevas circunstancias y nuevos contextos que pues nos interpelan y que nos obligan a tomar decisiones para atender nuevas necesidades que antes no estaban presentes, ¿no? Y me parece que eso es también una aportación importante. Me parece también muy interesante el hecho de reconocer cómo el trabajo de la red puede estar abriendo también posibilidades de aprendizaje y discusión para nosotros como actores de estos procesos. Y bueno, también resaltar el trabajo de universidades, el trabajo de redes y entre universidades y entre países, ¿no? Me parece interesante. Ven, adelante. Sí, yo quería preguntarle a Iluminada respecto al estudio de colegialidad, porque el estudio se desarrolló hace unos años y sin necesidad de ningún dato, digamos, contrastado, sino más bien por el conocimiento que tiene directamente del sistema educativo. Quería preguntarles sobre cómo se ha vivido esta posibilidad de enriquecernos a través de la colegialidad y del trabajo compartido con un periodo tan desafiante como el de la pandemia. No sé cuál ha sido la realidad allá en Dominicana y si realmente
porque en el estudio que hicimos en España sí se veía que el profesorado ha recurrido mucho a otras compañeras, compañeros, a la hora de preguntar, ¿y de aquí cómo salgo? Yo misma, nosotros mismos hemos recurrido a los compañeros para poder salir. Entonces, esas redes de colaboración y a nivel colegial todavía más han funcionado durante la pandemia entre el profesorado también en Dominicana. ¿Cuál ha sido la experiencia allá? Bueno, ¿qué te digo? Bueno, la pandemia ha abierto nuevas posibilidades al profesorado, porque desde que los docentes no tenían un dominio tecnológico hasta que quizás tuvieron que enfrentar situaciones hasta de los mismos contenidos que tenían que impartir, se impuso inmediatamente esa colaboración, ese trabajo compartido a través de las diferentes plataformas que se abrieron para ese trabajo, esas reflexiones. Y a nivel universitario ha sido, al principio fue muy fuerte, porque la pandemia no tenía preparado a nadie. Y a nivel de la primaria y la secundaria, hubo unos meses que eso fue devastadores. Bueno, la administración de la educación tuvieron que primero contratar en plantas televisivas, espacio en ellas para difundir las clases a nivel de esas plantas. Pero los docentes no tenían ese acceso a las plataformas. Y después que vieron cómo las universidades tuvieron que adaptarse, emigrar a diferentes espacios reflexivos y formativos, porque hubo que comenzar a formar a los docentes para que supieran cómo usar las plataformas y cómo preparar aulas virtuales, porque no se tenía ese conocimiento, no se tenía. Entonces, ha sido una adaptación y descubrir una nueva posibilidad. Es más, a nivel de las universidades, esto ha dado paso a que ahora mismo las posibilidades de alcance que tiene una universidad no se limite solo a lo presencial, sino que también incursione en lo virtual. Y tener profesores que son de calidad y que no tienen obligatoriamente que estar presentes en el aula. Pero a nivel de la colegialidad, a nivel de sentirnos unos parte de otros, esto ha contribuido. Esto ha sido algo que nos ha hecho reflexionar y nos ha puesto en evidencia que nos necesitamos mutuamente para poder avanzar en este camino de la educación. Y esperamos que esta experiencia, ahora que se está volviendo a la presencialidad, haga que esto se mantenga también en esta presencialidad. Porque de que da fruto la colegialidad es evidente. Eso es así. Tengo aquí un comentario de felicitación a todos los presentadores, participantes y a la organización de la sesión, a la RIED, a la Ibero y al trabajo creativo de parte de Marga. Y felicitaciones que vienen de la sala de transmisión en vivo también. Muchas gracias. Felicitaciones del público a los distintos y las distintas presentadoras. Muy bien. Bueno, pues
estamos acercándonos un poquito hacia el final de esta mesa. No sé si quieran hacer una ronda de comentario de cierre, los presentadores. Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, siguiendo al cierre y aprovechando un comentario que hacías, Mariana, de la importancia de la continuidad. Sí, efectivamente, es importante ser vanguardista, comenzar. Por ejemplo, en los 70 vemos cuántas innovaciones ocurrieron y distintas escuelas fueron pioneras en estas innovaciones. En los 90 también es un tiempo muy rico en innovaciones, pero lo que importa más que nada es mantenerse, es decir, innovar y luego continuar, que esto perdure, ¿no? En mi ponencia, aunque muy tangencialmente, aludía a lo que ha representado para nosotros aquí en este país, México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue muy feliz ayer haber visto a Silvia junto con el otro presidente de, pues no sé si se llama presidente, secretario general, los máximos en ese instituto. Y me refiero a ellos porque ellos nos han enseñado mucho. Particularmente, yo me refiero tangencialmente a esto de la trazabilidad que buscaron con todo empeño, entre otros Eduardo Baco fue importante en este trabajo, para que de enlace se pasara a Planea de una manera, digamos, tal que se aprovechara todo el capital que ya se tenía con el instrumento anterior. Entonces, esos cuidados, pues hay que adoptarlos. Silvia siempre dijo, tenemos que demostrar, cuando era la cabeza de este instituto, que la evaluación funciona. Una verdadera líder. Y ayer realmente, pues sí, llega al alma lo que expresaba de no sé si esto va a poder continuar en el futuro. Entonces, la importancia pues de lograr hacer historia, capitalizar, continuar para poder de esa manera ir creciendo. Gracias. Muchas gracias, Sí. Pablo. Adelante. Quiero también dar las gracias a Ried, dar las gracias a la Universidad de Valencia, sobre todo al grupo Gen Educo, el doctor Jornet y a todo el equipo, porque en verdad hemos hecho camino, hemos iniciado un camino con sus propuestas muy innovadoras, muy pertinentes, que pueden ayudar mucho al desarrollo de nuestro pueblo, sobre todo en el nivel educativo. Y todo lo que desarrolla la educación desarrolla la sociedad. Por lo tanto, también doy las gracias por este evento que se organiza y que de tanto se puede aprender. Podemos reflexionar, podemos hacer pensamientos comunes y ayudarnos mutuamente. Así es que gracias del alma por participar. Muchas gracias, Iluminada. Pues yo también les agradezco mucho su participación. La verdad es que hoy he aprendido muchísimo, tanto por las presentaciones como por los comentarios que han hecho posteriores a ellas. Siempre nos queda la tarea de ¿y para dónde vamos a caminar ahora? ¿Y cómo podemos caminar juntos en esta misión que nos hemos autoimpuesto y que también nuestras instituciones nos demandan, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a caminar para garantizar una educación realmente inclusiva y justa para nuestros estudiantes de todos los niveles del sistema educativo? ¿Hacia dónde vamos a caminar para acompañar a los docentes en estos procesos de formación continua y permanente y de crecimiento para que puedan contribuir a una mejor educación para nuestros estudiantes? ¿Y hacia dónde vamos a caminar para no quitar el dedo del renglón de lo que realmente es importante en nuestra función
y no olvidar por qué y para qué trabajamos en la evaluación, ¿no? Cuáles son los fines últimos para los que estamos aquí, que son finalmente los que le dan sentido al esfuerzo y al trabajo. No sé si alguien quiera hacer un último comentario antes de que cerremos. Pablo, adelante. Ah, no, era la manita anterior. Bueno, pues yo entonces simplemente agradecer. Adelante. Sí, agradecer la participación de todas, de todos, los comentarios. Como decía la profesora Mariana Sánchez, hemos tenido una oportunidad muy interesante de aprender y de poder compartir. Y bueno, pues ese es un poco el reto, ¿no? Hacia dónde seguimos caminando y cuáles son los pasos. La verdad es que estas oportunidades que nos brinda RIET, como decía Mariana, como decía Iluminada, son un privilegio para poder aprender juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bien, damos por terminada la presentación de esta mesa. Los invito, la siguiente mesa en esta sala es también sobre justamente el mismo tema, metodologías e instrumentos. Es otras 4 ponencias que tendremos en esta sala y que hablan de tendencias y desafíos de la evaluación auténtica en programas de certificación de competencias profesionales, evaluación docente en la educación superior, una revisión de las tesis llevadas a cabo en Brasil, un cuestionario de evaluación intermedia, un mecanismo para el resguardo de la calidad y evaluación de la docencia a partir de comentarios de estudiantes, análisis de la producción de 2011 a 2021. Esas son las ponencias que se presentarán a partir de las 12 en esta misma sala para los que gusten continuar aquí. Les agradezco su participación, su atención, sus aportaciones y seguimos en contacto. Muchas gracias a todas y todos.